Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Me da muchísimo gusto que el Señor nos dé la preciosa oportunidad esta semana para estar aprendiendo juntos del seminario de la Biblia. También un saludo a todos los que fuera de la ciudad por medio del internet, por medio de Zoom, también nos están viendo. Por eso también un cálido saludo a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Durante esta semana vamos a llevar a cabo el evento que se llama el Seminario de la Biblia, donde no es otra cosa más que el estudio de los temas más importantes que vienen en la palabra de Dios. Al ser este el mensaje tan importante, necesitamos que sea Dios mismo quien nos dé toda la sabiduría a nosotros. Por eso nosotros comenzamos haciendo una oración. Por eso le invito a todos a que por favor puedan cerrar sus manos, también sus ojos, inclinar su cabeza. Y solo yo hago la oración pública, los demás solo en silencio escuchamos esta oración. Oramos. Señor, te damos muchas gracias de que nos has permitido este primer día del seminario de la Biblia. Especialmente te damos muchas gracias porque has abierto el corazón de las almas para que pudieran venir a este lugar. Que por favor te suplicamos que el Espíritu Santo sea quien guíe los labios del predicador, y también te pedimos con todo nuestro corazón que a todos los oyentes abras bien nuestros oídos para que nosotros podamos llevarnos el grande mensaje tuyo. Tú quieres darle el regalo tan grande y la bendición tan enorme a cada uno de todos los oyentes. Por favor, ayúdanos a recibir bien ese gran regalo tuyo. Este primer día del seminario lo ponemos en tu poderosa mano y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nosotros, al estar estudiando este seminario de la Biblia, debemos checar una cosa muy importante. ¿Qué cosa? Que nosotros no estemos aprendiendo el pensamiento de una persona, que nosotros no estemos aprendiendo como una filosofía más, sino debemos checar que estemos aprendiendo la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿cómo vamos a checar eso? Es muy fácil. Nosotros solamente vamos a aprender lo que escrito está en la Biblia. Por eso, durante esta semana del seminario, usted no va a escuchar que yo diga estas frases: yo creo, yo pienso, yo siento o yo supongo, sino solamente vamos a aprender lo que escrito está en la Biblia. Para ahorrarnos un poco el tiempo, ya se prepararon los versículos bíblicos por medio de la pantalla. Por eso aquí le voy a proyectar. Entonces, vamos a estar aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Aquí les invito a todos a que por favor, pues si podemos leer juntos este primer versículo que aparece en la pantalla, Apocalipsis 22:17. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ven. Tiene sed, está diciendo: ven, aquí hay agua de vida que el Señor puede dar gratuitamente. Entonces, cualquiera puede tomarla, cualquiera puede obtener esta agua de vida que está diciendo es gratuita y es para todos. Entonces, solo necesita una condición. Dice: ven. Por eso ustedes han cumplido bien esta primera condición. Han venido hasta este lugar para escuchar la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Dios nos dará agua de vida gratuitamente. Quiere decir, sin obras, sin ningún tipo de esfuerzo o sacrificio, únicamente escuchando la palabra de Dios. Entonces, esta es la invitación a todas las personas del mundo. Ven, 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 porque el Señor quiere darle esta agua, quiere darle este mensaje a todas las personas. En el libro de San Juan, capítulo 4, está hablando de un acontecimiento muy importante. Jesucristo se encontró con una mujer que fue a sacar agua de un pozo.
Esta mujer se encontró con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le ha dicho a esta mujer lo mismo. Yo tengo un agua de vida, yo tengo un agua. Si la bebe, no tendrá sed jamás. Entonces, yo leo esta parte, Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer iba a recoger agua cada día a través del pozo, pero un día se encontró con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dijo, yo tengo una agua, si la bebe, tendrá la verdadera satisfacción, porque no tendrá sed jamás. Es lo mismo, un agua que salte para vida eterna. Esto no solamente para la mujer samaritana, sino para cada una de todas las personas. El Señor también les está ofreciendo a ustedes esta agua que salta para vida eterna. Pensémoslo bien, la mujer iba a sacar cada día agua del pozo. Quiere decir, lo que nosotros nos esforzamos, todo lo que nos esforzamos para tener la verdadera satisfacción. Esa mujer le costaba mucho trabajo ir al pozo, sacar el agua, llegar a su casa, la bebe y siente satisfacción por un momento, porque al otro día se ve en la necesidad de otra vez ir a este pozo, otra vez sudar mucho, otra vez esforzarse muchísimo, la bebe y siente una satisfacción temporal. Y así cada día. Por eso cuando el Señor dijo, yo tengo un agua, si la bebe, no tendrá sed jamás. También nosotros del pozo también obtenemos este tipo de cosas: dinero, amor, poder, trabajo o conocimiento, etcétera. Nos esforzamos cada día por tener algunas de estas cosas. Cada día nosotros nos esforzamos por obtener dinero. Por eso están trabajando tan duro. Cada día nosotros pensamos, si yo tuviera este amor de este joven, de esta señorita, de este hombre, de esta mujer, a lo mejor yo podría ser muy feliz. Si yo tuviera mucho poder, a lo mejor yo podría ser muy feliz. Si yo tuviera el trabajo, si yo tuviera el conocimiento, yo sería la persona tan feliz. Pero una vez que vienen estos, vienen acompañados también de mucho dolor y no nos dan la satisfacción verdadera. Pensémoslo bien, en cuestión de el dinero, con lo que ha ganado usted en lo que va este mes de junio, ¿se siente satisfecho ya? Usted puede declarar, ya no necesito ni un solo peso más en mi vida. Con lo que he ganado hasta hoy es suficiente para vivir. ¿Alguien de aquí podría declarar eso? Nadie de nosotros. Tenemos que esforzarnos cada día. ¿Y qué piensa? Cuando recibimos el pago, el salario, nos da satisfacción, ¿no? Pero cuando hay que pagar luz, agua, internet, renta y todo eso, la satisfacción se va y viene la preocupación también. Cuando nosotros, como obtenemos el amor, sentimos mucha satisfacción el día de la boda, el día que conocimos a nuestra pareja, pero después que viene, puede venir amargura, tristeza y todo eso. No nos dio la satisfacción verdadera. El poder, alguien puede decir, si ahora mismo me nombraran el presidente o la presidenta de México, yo sería la persona más feliz del mundo. ¿Sería así? Tiene tanto poder, pero no puede ser la persona feliz. Al contrario, lo que es poder y conocimiento, mientras más uno lo tiene, más dependiente se hace de estas cosas. Es bien irónico, mientras más uno tiene poder y conocimiento, más termina dependiendo de seguir teniendo todas estas cosas. No da la satisfacción verdadera. Y también el trabajo. Si no hay trabajo, uno está preocupado. Pero si hay trabajo, también uno está preocupado, está insatisfecho. Por eso, cada día de este pozo estamos sacando estas cosas y nos dan una satisfacción temporal. Pero el Señor nos dice, ¿le gustaría de verdad tener la verdadera felicidad? ¿Le gustaría de verdad
beber del agua de la vida eterna. Quiere decir, le gustaría recibir el mensaje tan feliz en el cual usted pueda declarar, ahora que tengo esto, de verdad ya no necesito nada porque lo tengo todo. Sí puede declarar eso, porque sí hay algo que el Señor quiere darles. Por eso, el Señor, ¿qué vio en la mujer del pozo? Su esfuerzo y su insatisfacción. Es lo mismo que el Señor está viendo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice así en Eclesiastés 1:3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué significa esto? Con todo lo que usted ha trabajado hasta ahora, el día de hoy, ¿usted podría declarar que es la persona más feliz del mundo? Con todo lo que ahora ha tenido hasta el día de hoy, podría declarar que ya no necesita nada en esta vida porque ya usted es la persona más feliz que pueda haber. No, por eso el Señor dice, ¿qué provecho? Quiere decir, me ha dado la satisfacción verdadera el obtener todas estas cosas, porque cuesta demasiado trabajo, ¿no? Obtener estas cosas cada día. Pero el Señor dice, ¿ha obtenido ya la verdadera satisfacción? Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 2, yo lo leo. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el tiempo antiguo de Israel, un rey que se llamó Salomón escribió esto. Era el rey que tenía más sabiduría y conocimiento. Era el rey que tenía tanto dinero, tanto que hasta sus platos y sus vasos eran de oro. Pero él teniendo todo esto dijo, no hay satisfacción, no hay una verdadera felicidad, el tener todo el poder, el tener todo el conocimiento. Él tuvo 1000 esposas, le sobraba amor, ¿no? Pero él no tenía la verdadera satisfacción. Al contrario, él dijo, todo es vanidad, quiere decir, todo es molesto. ¿De qué sirve si no me da la verdadera felicidad? Entonces, es cuando el Señor también está viendo qué tan dura es la vida de cada uno de ustedes. También el Señor está viendo cuántas lágrimas y qué tan difícil y cuántos dolores ha pasado en el resto de su vida. También el Señor ve todo lo que uno va a padecer y todo eso. En ese momento el Señor está diciendo, venga, venga y tome de esta agua que lo va a hacer completamente feliz. Tome de esta agua que sí le va a dar la verdadera satisfacción. Entonces, el Señor Jesucristo fue el que dijo sobre esta agua. Aquí lo dijo más específico. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Los invito, por favor, a todos a que lo podamos leer juntos. ¿Lo leemos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está diciendo las escrituras, significa la Biblia. La Biblia. Ese libro que la gran mayoría de personas llega a tener en su hogar. Ese libro que la gran mayoría de personas sabe que existe, está diciendo, en él está esta agua. En él está este regalo. Dentro de este libro, dentro de esta Biblia, está diciendo, está el regalo tan grande, la vida eterna. Por eso dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, ¿qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Sí podemos decir buscar, pero mire bien, en la pantalla, ¿qué es lo que se ve al fondo de la tierra? Un cofre, ¿no? Con un tesoro. Entonces, ¿qué sería escudriñar? Escarbar. Escarbar hasta encontrar este tesoro. Eso sería escudriñar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si escudriñan las escrituras, ahí estará la vida eterna. ¿Por medio de qué? Ellas dan testimonio de mí, hablando de Cristo. Quiere decir, toda la Biblia, escudriñar las escrituras, a través de Cristo podemos obtener la vida eterna. Entonces nosotros escudriñamos las escrituras. ¿Qué quiere decir? Estudiamos, estudiamos, estudiamos
estamos aprendiendo de Cristo y cuando conocemos bien de Cristo, Él da la vida eterna. Por eso, durante este seminario, ¿qué vamos a hacer? Escarbar, escarbar. Cada día vamos a estar escarbando. Y el último día, ¿qué le quiere dar el Señor a todos? La vida eterna, el regalo más precioso. Por eso estoy completamente seguro que usted quiere esa felicidad, que usted quiere ese regalo. Entonces, ¿cómo nosotros, de qué manera escarbamos? Solo debemos escuchar y ya. Solo debemos venir cada día del seminario y estar escuchando. Y entonces estaremos aprendiendo de Cristo hasta encontrar la vida eterna. Mire, si usted se quiere comunicar conmigo, si usted quiere comunicarse conmigo, necesita un número, ¿verdad? Ejemplo, si se quiere comunicar conmigo, necesita este número, el 222-472-7141. Usted con ese número se puede comunicar directamente conmigo, con ese número que le acabo de dar. ¿Habrá un número para comunicarse con Dios? Sí lo hay. Sí hay un número con el cual uno se puede comunicar con Dios directamente. ¿Sabe cuál es? El 663927. Sí, el 663927. Con ese número se puede comunicar con Dios. ¿Alguien quiere sacar su teléfono, no? ¿Será? ¿Por qué? La Biblia, ¿cómo se formó? Si lo vemos, la Biblia en total tiene 66 libros, ¿sí? Es importante. Biblia viene de la palabra biblos, significa libros. Quiere decir, no estoy sosteniendo un libro nada más. Estoy sosteniendo Biblia. Biblos significa estoy sosteniendo 66 libros. Pues la Biblia es el compendio de los libros sagrados que se escribieron, 66 en total, pero estos se pueden dividir en dos. La Biblia la podemos dividir básicamente en dos partes, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Por eso es el número, ¿no? 663927. ¿Qué significa? Si va a la Biblia, ahí se puede comunicar directamente con Dios. Si va a la Biblia, ahí puede platicar con Dios directamente. Por eso el Señor dijo, si escudriña las escrituras va a encontrar algo. Dice el Señor Jesucristo, ellas dan testimonio de mí. Quiere decir, usted aprenderá de Cristo por medio de las escrituras. Usted aprenderá del Señor Jesús por medio de la Biblia. Entonces, la Biblia, si nosotros vemos, no es un libro ordinario. La Biblia tardó en escribirse aproximadamente como 1600 años, aproximadamente. ¿Por qué? Si usted abre su Biblia en el primer libro, este se llama Génesis. Génesis. Este Génesis lo escribió un hombre llamado Moisés, aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo. Si usted se va hasta el último libro de la Biblia, este se llama Apocalipsis. Lo escribió un hombre llamado Juan en el año 100 después de Cristo. Quiere decir, esta Biblia, la que nosotros podemos obtener fácilmente, tardó en escribirse 1600 años aproximadamente. Quiere decir, es un libro sumamente especial. También, aproximadamente unos 44 autores escribieron la Biblia. Pero ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que estos autores no se conocieron todos entre sí. Estos 44 autores no dijeron, vamos a juntarnos para escribir la Biblia, sino que ellos
viviendo en épocas diferentes, en lugares diferentes y hasta con trabajos diferentes. Porque uno era un rey, otro era un simple como pescador, otro era como un cuidador de animales, de vacas, de borregos y todo eso. Otro era como un militar. Entonces tenían profesiones y trabajos muy diferentes, en épocas diferentes. La Biblia se escribió en 3 continentes: Asia, Europa y África. Personas totalmente diferentes que no se conocieron entre sí porque vivieron en épocas muy diferentes y escribieron el mensaje lineal sin contradecirse uno del otro. Especialmente estos 44 autores, ¿sobre quién escribieron? Especialmente sobre Cristo, sobre Jesucristo. Todos ellos describieron la vida de Cristo, de cómo vendría al mundo sin contradecirse uno al otro, y Cristo ha venido al mundo y llevó exactamente la vida que escribieron todas estas personas. Entonces, aquí, San Mateo capítulo 5, versículo 18, yo lo leo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay una duda con la Biblia que la verdad es muy entendible. Puede haber la duda o hasta el miedo de pensar, si el primer libro se escribió en el año 1500 antes de Cristo, eso quiere decir que la Biblia se empezó a escribir hace 3500 años a nuestra era, ¿no? A partir de nosotros, hace 3500 años. Entonces, yo en este libro estaré leyendo lo mismo que escribieron las personas, lo mismo que escribieron estos autores. ¿Estaré leyendo yo el mismo mensaje? Porque a lo mejor puede existir esto. A lo mejor alguien por ahí le cambió algo, o se equivocó, o de mala fe le quiso cambiar algo a propósito. ¿No estaré leyendo yo algo ya equivocado? Entonces, es cuando el Señor nos da una prueba sumamente importante para tener la fe de que de verdad estamos leyendo lo mismo que escribieron los profetas. Primero que nada, hay esta promesa: ni una jota ni una tilde pasará de la ley. El Señor dijo, nadie puede destruir el mensaje de la Biblia, nadie puede cambiar este mensaje, sino el Señor dijo, todo se va a cumplir antes que alguien lo pueda cambiar. Es más, el Señor dijo, puede pasar el cielo y la tierra. Quiere decir, antes es más fácil que se destruya todo el mundo a que alguien logre cambiar el mensaje de la Biblia. Entonces, para poder tener la fe y la seguridad de que estamos leyendo lo que escribieron los profetas en un inicio, el Señor permitió esta evidencia. En el año 1947, un par de pastores estaba sacando sus cabras. Una de ellas se metió a una cueva, por eso los pastores, uno de ellos agarró una piedra y la lanzó adentro de la cueva, porque les daba miedo entrar, ya que ahí habitaban ladrones. Entonces solamente lanzó la piedra hacia la cueva y se escuchó un trash, como si algo se hubiera roto. Ellos estaban pensando que a lo mejor habían encontrado algún tipo de tesoro o algo así. Por eso rápido se metieron y encontraron papeles muy viejos, algunos tan viejos que se deshacían en la misma mano. Entonces lograron juntar a algunos y fueron con el historiador que vivía ahí, en el pueblo. Entonces este historiador lo compró, pero al revisarlo se dio cuenta que esto era algo sumamente importante. Entonces llamó a más especialistas. Estas cuevas se le llaman las cuevas del Qumran. Están actualmente en Medio Oriente. Cuando los especialistas fueron para ver qué era, se llevaron una sorpresa muy grande. Han encontrado las copias, los manuscritos de la Biblia, los más antiguos, manuscritos que se escribieron aproximadamente hace 2000 años. Quiere decir, en otras palabras, encontraron una Biblia de hace 2000 años. Y no es que solamente hayan encontrado uno o dos, han encontrado a la fecha 900,000 manuscritos con varias copias de la Biblia. Entonces, cuando encontraron estos manuscritos de hace como 2000 años, ¿qué cree que fue lo primero que habrían hecho todos?
Hay que compararlo. Esta Biblia que hallamos, que se escribió hace 2000 años, ¿dirá lo mismo que las Biblias actuales? Entonces, haciendo todo el estudio, se dieron cuenta aquí. Los estudios han demostrado que los rollos del Mar Muerto tienen una fidelidad del 95%, que son 95% el mismo mensaje. ¿Qué es el otro 5% que no se adecua a la Biblia que tenemos nosotros? Primero que nada, algunas fallas ortográficas y algunos nombres. Por ejemplo, en nuestra versión aparece mucho el nombre de María, pero el mismo nombre también es Miriam. Entonces, solo es eso, los nombres nada más. Pero el mensaje está intacto. Por eso estaban todos demasiado sorprendidos. Esta Biblia de hace 2000 años está diciendo lo mismo que la Biblia que tenemos ahora. ¿Qué quiere decir? De verdad, este mensaje no ha sido cambiado. De verdad, nosotros podemos leer la Biblia con la fe de que estoy leyendo lo que escribieron desde un inicio. Además, al estudiar un poco sobre la Biblia, nos damos cuenta de algo. La Biblia, a diferencia de otros libros, ha tenido mucha urgencia con el hecho de propagarla a todos los países del mundo. Por ejemplo, en cuestión de los idiomas, la Biblia completa con sus 66 libros está traducida a 724 idiomas. Es el libro más traducido de todos los libros. El segundo libro, no sé, lo conoce o lo ha leído de niño, El Principito, con 382 lenguas que se ha traducido. Es el segundo libro, pero la Biblia tiene más de el doble. También, si hablamos del Nuevo Testamento, este está escrito en 1617 idiomas. Entonces, en porciones, también está escrita la Biblia en 1248 idiomas. En total, hay 3589 idiomas a los cuales la Biblia ya ha sido traducida actualmente. Haciendo el cálculo, un 97% de todas las personas tienen acceso a la Biblia en su lengua. Entonces, tan importante es este libro que Dios permitió que estuviera en todos los idiomas del mundo. Aquí, Juan, capítulo 17, versículo 3. Yo lo leo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué está diciendo? ¿Para qué es la Biblia? Si uno pudiese decir para creer en Dios, en parte es cierto, pero más profundo, ¿para qué es la Biblia? Para conocer el único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Por qué? Es diferente creer a conocer. Un ejemplo, en el año 2020-2021, una encuesta dio estos resultados. El 86% de los mexicanos creen en Dios. El 86% de los mexicanos dicen que ellos creen en Dios. Pero solo el 57% cree que hay vida después de la muerte. También 83% de los mexicanos sí cree que el alma exista. También 53% de los mexicanos sí cree que exista el infierno. 54% de todos los mexicanos sí cree que exista el cielo. Realmente el número tendría que ser igual, ¿no? Si el 86% cree en Dios, el 86% debería creer que hay vida después de la muerte. La misma cantidad debería creer que hay cielo e infierno. ¿Pero por qué es así? Porque es diferente creer a conocer. Alguien dice, ¿tú conoces de Dios? Oh, sí, claro, yo creo. No, pero ¿tú conoces o solo crees? Un ejemplo, yo soy originario de la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz. No sé, ¿alguien conoce de esa ciudad? ¿Alguien sabe que existe la ciudad de Orizaba?
Sí, por ejemplo, el puerto de Veracruz. ¿Ustedes tienen la fe de que el puerto de Veracruz exista? ¿Sí? ¿Al 100%? ¿Nadie de aquí pone en duda la existencia del puerto de Veracruz? ¿Pero lo conoce? ¿Me puede decir dónde venden los mejores bolovanes? ¿Me puede decir cuál es la colonia más grande? ¿Cuál es la más pequeña? ¿Cuál es su principal avenida? ¿Cuál es su plaza más grande? ¿Cuál es la mejor playa? ¿Cómo puedo ir de Mocambo a Antón Lizardo? ¿Cómo puedo ir? ¿Usted me podría explicar eso? Entonces, ¿usted duda que exista el puerto de Veracruz? ¿Pero lo conoce? ¿Puede responder todo lo que yo acabo de decir? Quiere decir, yo sí creo que exista el puerto, pero no lo conozco lo suficiente. No puedo responder cuál es su colonia más grande. No puedo responder cuántos jarochos viven ahí. No puedo responder cuáles son los mejores bolovanes. Entonces no puedo. Así. Quiere decir, yo creo, pero no conozco. También puede pasar lo mismo con Dios. Yo creo, pero quizá no lo conozco por medio de la Biblia. A lo mejor yo no dudo de la existencia de Dios, no lo dudo, creo al 100% que Dios existe. Qué bueno. Pero la Biblia es para conocer de ese Dios por medio de la Biblia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender en este seminario. Por eso, este seminario sí, en parte sí es para creer en Dios, pero más importante, para conocerlo por medio de la Biblia. Aquí está diciendo 2 de Timoteo 3:15, yo lo leo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Quiere decir, no puede haber fe si no viene de las sagradas escrituras. La palabra fe es muy común, ¿sí o no? Todos dicen, yo tengo fe en esto, tengo fe en el otro, si se enferma, yo tengo mucha fe hasta en este doctor y todo eso, ¿no? Pero aquí está diciendo, no puede haber fe si esta no salió de las sagradas escrituras. Alguien puede decir, yo tengo fe, pero uno puede decir, entonces, ¿qué tanto sabe de la Biblia? La verdad no lo sé, pero tengo fe. Pero la Biblia dice, no puede haber fe si no hay la sagrada escritura. Por eso dice Romanos 10:17. Le pido que por favor vamos a leerlo juntos, se lo pido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe solamente es un resultado y ya. Así tan sencillo. La fe es un resultado y ya. ¿Un resultado de qué? De oír la palabra de Dios. Quiere decir que la fe no sale de nuestro corazón. Quiere decir que la fe no sale de uno mismo. La verdadera fe entra por el oído. La verdadera fe es un resultado de oír la palabra de Dios. Algunos de nosotros podemos tener este malentendimiento. Para tener fe yo necesito esforzarme mucho. Debo esforzarme para tener fe, así. Un ejemplo. Si usted sale en medio de la calle, allá afuera, usted en medio de la calle, y hacemos una apuesta, 100 pesos a que si usted sale, está el cielo de color azul. Y usted dice, ok, pero si no, si el cielo está de color negro, entonces ya al revés, ¿no? Me vas a dar 100 pesos así. Usted, hiciéramos esa apuesta, ¿qué apostaría? Si sale, ahora no lo ve, ¿verdad? No hay ventanas. Si se va a la mitad de la calle y mira el cielo, ¿estará oscuro o estará azul clarito? Ahora no lo ve, ¿verdad? Pero tiene la completa seguridad de que está oscuro. ¿Usted se esforzó mucho en su corazón que esté oscuro así? No, es un resultado natural de lo que experimentó ayer, antier, hace un año y cada día de su vida. Por eso no es algo que a usted le cueste trabajo, es solamente un resultado de la experiencia. La fe con Dios es lo mismo, no es algo en lo que uno se esfuerce, porque la fe verdadera tiene como base la palabra de Dios. Entonces,
Para tener la fe hay la Biblia, la palabra. ¿Nosotros qué es lo único que debemos hacer? Sí, ¿no? Con su oreja solamente hay que oír. Y naturalmente, ¿qué vendrá? La fe. Naturalmente vendrá la fe. Quiere decir, no hay que esforzarse, solamente hay que escuchar y ya. Es lo único y así puede tener la fe verdadera. Increíblemente, en nuestro tiempo, por los avances de la ciencia y la arqueología, se han demostrado que personajes y lugares que la Biblia menciona, que hace más de 100 años no se sabía de su existencia, estos de verdad, tal como dice la Biblia, de verdad existieron. Hubo, por ejemplo, algunos libros que señalaban, la Biblia no es verdad porque este lugar no existe, este personaje no existe, pero con los avances arqueológicos se demostró que de verdad estos lugares y estas personas existieron. Vamos a ver un video. Más exacto desde el punto de vista histórico que jamás se haya escrito. Cientos de antiguos descubrimientos verifican su exactitud. Y el día de hoy quiero dejarte 9 de los más importantes. Entonces, ¿estamos preparados? Comencemos. Descubrimiento número 1. La inscripción de Pilato. En 1961, en una excavación patrocinada por Italia en Cesarea, los arqueólogos descubrieron una piedra que tenía una inscripción en latín que decía Poncio Pilato, prefecto de Judea. Pilato es mencionado en el Evangelio en varias ocasiones. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 18 versículo 29, donde dice: Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Este hallazgo verifica la declaración del Nuevo Testamento de que Pilato verdaderamente era el prefecto de Judea. Descubrimiento número 2. El túnel de Ezequías. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 30, leemos una declaración que dice: Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Uno pensaría que si un rey hubiera cavado un túnel bajo Jerusalén, podríamos encontrarlo. Y eso es exactamente lo que encontraron. Un enorme túnel que encaja perfectamente con la descripción bíblica del túnel de Ezequías. Descubrimiento número 3. El prisma de Taylor. En 1830, un hombre llamado Robert Taylor descubrió un cilindro de arcilla de 15 pulgadas de alto. Hay 500 líneas de texto escritas en este cilindro de arcilla, y fue escrito y puesto allí por un hombre llamado Senaquerib. Bueno, Senaquerib era un rey de Asiria del que se lee claramente en la Biblia. En el cilindro de arcilla está escrito lo que dijo Senaquerib. En cuanto a Ezequías, el judío, no se sometió a mi yugo. Me acerqué a 46 de sus aldeas fuertes, fortalezas amuralladas, y a las más innumerables y pequeñas aldeas en su vecindad, y las que conquisté por medio de rampas de tierra bien selladas y arietes. Es interesante cuando comparas la declaración del rey Senaquerib de lo que hizo con la declaración bíblica de lo que hizo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1, leemos: Después de estos actos de fidelidad, Senaquerib, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó a conquistarlas para sí. Eso es exactamente como lo dijo Senaquerib. Increíble, ¿no es verdad? Descubrimiento número 4. La inscripción de David. Durante muchos años, la gente decía que David era una invención de la imaginación de los israelitas. Y esto es porque no se había descubierto ningún hallazgo arqueológico que verifique su existencia. Sin embargo, en 1993, en Tel Dan, un hombre que había estado trabajando en una excavación llamado Abraham Biran, descubrió una piedra. Y en esa piedra estaba la inscripción de un rey israelita de la casa de David. La Biblia usa esa misma designación en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 19. La inscripción de David validó
este texto bíblico. Entonces, muchos personajes, también lugares que hasta hace 100 años no se sabía de su existencia, hoy por los avances arqueológicos se han dado cuenta, de verdad los personajes y los lugares que la Biblia menciona son reales. Aquí, en el libro de Segunda de Pedro, está diciendo así, capítulo 1, versículo 20 al 21, yo lo leo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir, los que escribieron la Biblia estaban inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es igual. Entonces, nosotros no es que estemos leyendo el pensamiento de una persona, sino que estamos nosotros leyendo la verdadera palabra de Dios. Entonces, estas personas no escribieron de su propia idea, sino ellos escribieron lo que Dios les dictaba, lo que Dios les hacía ver, lo que Dios les hablaba, ellos así lo escribieron. Pero nosotros podemos tener esta duda en nuestro corazón. ¿Será? ¿Será que de verdad esta Biblia contenga la palabra del Dios vivo y verdadero? Nosotros aprendimos ese rato. La fe, ¿qué es? Un resultado nada más. Quiere decir, para poder entender esto, no necesita esforzarse. No necesita decir, yo tengo que creer, sino solamente debe escuchar. Dios puso una cosa por la cual no puede haber duda de que esto es la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Su cumplimiento. Mire, Deuteronomio 18, 21 y 22, también las personas tenían esta duda. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El Señor dijo, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Estas personas decían, pero es que si viene alguien hablando de Dios, pero no es la palabra de Dios, ¿cómo podemos identificarlo? El Señor dijo, muy fácil, solo debe verificar que haya cumplimiento. Quiere decir, la Biblia habla de historias y profecías. El Señor solamente dijo, solo chequen que éstas se hayan cumplido y ya. Y así podrán saber que esta es la palabra de Dios. Quiere decir, si la Biblia habla de historias o profecías que no pasaron y ni se cumplieron, quiere decir, esto es un libro escrito por hombres nada más. Pero si menciona historias donde de verdad hay pruebas de que pasaron, si menciona profecías en la cual nosotros estamos conscientes que sí ocurrieron, entonces esto es la palabra de Dios. Así es como el Señor dijo. Así pueden identificar cuál es la palabra de Dios y cuál no lo es. Si la Biblia tiene cumplimiento, esa es la palabra del Dios vivo. Mire, alguien puede pensar, es que la Biblia no me atrevo a leerla porque han de ser puras leyes, ¿no? Regla, regla, ley, ley, ley. Pero si uno ve en la Biblia, no solamente tiene leyes. De hecho, si abrimos la Biblia, primer libro, primer capítulo, primer versículo, nos encontramos con esto. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es una regla que nos está dando, sino Dios está diciendo, yo he creado todas las cosas. Pero esto que está diciendo la Biblia, así, nada más porque sí, ¿habría que creerlo ciegamente? No. El Señor está diciendo, cheque que tenga cumplimiento. Quiere decir que si la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, la misma Biblia debe demostrar que esto de verdad es así. Un ejemplo, la tierra con respecto a su forma y todo eso, no es un conocimiento muy difícil, ¿verdad? De nuestro tiempo. Hasta un niño podría saber cómo es la forma de la tierra y todo eso. Pero si nos vamos hace 2500, hace 3000 años, este conocimiento tan sencillo de hoy, nadie se lo podría imaginar. Aquí
Un ejemplo, tanto en Mesopotamia como en Egipto, hace como 2500 años a 3000 años, las civilizaciones de estos lugares, ellos pensaban que la Tierra era un disco que estaba flotando sobre un océano. También en la cultura china, ellos pensaban que la Tierra era un cuadrado que estaba abajo de un cielo redondo. Los hindús, ellos pensaban que el universo estaba sostenido por criaturas como serpientes, elefantes, así, de esta manera. Era lo que todos pensaban hace 2500 años a 3000 años. Esas culturas así lo registraron en sus escritos. Pero en este mismo lapso de tiempo, hace 2500, 3000 años, ¿qué decía la Biblia en los libros que ya estaban escritos? ¿Qué decía la Biblia sobre la tierra? Isaías 40:22, solo un fragmento. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Está diciendo el círculo de la tierra, que ya describía la Biblia en el libro de Isaías, que se escribió hace 2700 años, que la tierra tiene la forma de un círculo. Pero alguien puede decir, pero una tortilla es un círculo, ¿sí o no? Y no es precisamente la forma de la tierra. Si nosotros vamos a la palabra original en hebreo, la palabra es ku, ku, que ku sí significa círculo, pero también significa, aquí esta palabra, globo, globo. Por ejemplo, en el español tiende a pasar lo mismo con la palabra banco. Banco puede ser para sentarse, donde pongo mi dinero, como un grupo de peces y todo eso, ¿no? Eso es un banco. Lo mismo palabra con Q. Por eso Q sí significa círculo, pero también significa globo. De hecho, ellos usaban la palabra Q para referirse como a pelotas o naranjas. Y es la misma palabra que Isaías puso en su libro. Quiere decir, él está sentado sobre el globo, sobre el o redondo de la tierra. Por eso otras versiones ya lo tradujeron a la redondez de la tierra. Quiere decir, mientras las culturas pensaban que la tierra tenía este tipo de formas como cargadas por animales o como un disco, ya la Biblia decía que tenía la forma de un globo. También Job 28:5. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. El libro de Job se escribió hace 3500 años. Y en el libro de Job se dijo esto, que debajo de la tierra esta está como convertida en fuego. En el año 1936, una danesa sismóloga de apellido Lehmann descubrió que en el interior de la Tierra está lo que se conoce como el núcleo terrestre, que es roca y metal fundido. Hace menos de 100 años que se descubrió esto, pero hace 3500 años ya la Biblia dijo que debajo, dentro de la Tierra, esta está convertida en fuego. También Job 26:7, igual escrito hace 3500 años. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre. Por ejemplo, los hindús, ellos pensaban que era sostenida por elefantes, una serpiente y todo eso. Pero en el libro de Job se escribió, la tierra cuelga sobre. Entonces, le está dando esta forma. Quiere decir, antes de que se descubriera toda esta forma de la tierra, la Biblia ya lo había dicho antes. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la misma Biblia explica qué forma le dio desde un inicio, qué puso dentro de ella y que está flotando por sí misma. Entonces, si las personas sabían esto desde hace en promedio como 3000 años, significa ellos de verdad fueron inspirados por Dios. Ellos de verdad recibieron todo el conocimiento de Dios y así lo escribieron. Una columna del ateísmo es esta. Si Dios existe, ¿por qué
no se ve. Si Dios existe, entonces no sería para que todos creyéramos en Él. ¿No sería más fácil si Él abriera los cielos, asomara su rostro y dijera, aquí estoy? Parece que sería más fácil a nuestro entendimiento, pero eso no puede ser así. Mire, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él. Dios es invisible. Su reino, el cielo, es invisible. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es invisible. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Juan 4:24 está diciendo, Dios es espíritu. Lucas 24:39 dice, un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces, la Biblia misma describe, Dios no se puede ver con nuestros ojos, no lo podemos ver porque Él es un espíritu. El hecho de pensar, Dios no existe porque no se ve, ¿sabe? No es un argumento válido. Porque si no existe, no se ve, la mayoría de las cosas no existirían. Mírelo, aquí por medio de la pantalla, el estudio más reciente. ¿Qué porcentaje de todas las cosas que existen, qué porcentaje de todo eso es lo que puede percibir el ojo humano? De todas las cosas que existen, ¿cuánto por ciento pueden percibir nuestros ojos? El resultado fue increíble. Solamente logramos percibir un 0.0035%. Ni siquiera nuestros ojos alcanzan a ver el 1% de todas las cosas que de verdad existen. Entonces, si no existe porque no se ve, es una ley que queda rota. ¿Por qué? Más del 99% de todas las cosas que existen no se logran ver. Un ejemplo, solo 20 cosas que nos rodean y nadie puede ver. El aire, ondas de radio, microondas, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, campos magnéticos, la gravedad, átomos, moléculas, bacterias, virus, la oscuridad absoluta, sonidos, radiación cósmica, pensamientos, emociones. Todo eso existe, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Es así, porque la mayoría de las cosas no se puede ver y entre esas cosas ahí está Dios, que es espíritu, el cual no se puede ver. Pero para todas estas cosas, fuera del ojo humano, sí hay un aparato que nos puede decir que esto existe. También con Dios. ¿Qué es lo primero que el Señor puso para que a través de eso pudiéramos decir, tiene que haber un Dios? Es la creación. Por eso se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios puso la creación para que por medio de ella viéramos, debe existir un Dios que ha hecho estas cosas. Un ejemplo, este púlpito de madera, qué persona con qué oficio lo habrá hecho? Carpintero, ¿no? Usted ve al carpintero, pero duda de su existencia. Aquí está su prueba, ¿no? Si yo le dijera que esto era un árbol hace 100 años y así como fue pasando el tiempo, así se hizo un púlpito, ¿usted me creería o no? No, aquí por la 56 está la clínica, ¿no? Algo así. A la Cruz Roja, no sé, ahí váyase, ¿no? Es de locos decir eso. Si yo le dijera que una rama en 10 años así solito se formó en un lápiz, ¿usted me lo creería? No, diría, usted está loco, ¿no? Entonces, ¿cuánto más todo este mundo, todo este universo que está bien perfectamente ordenado? ¿Por qué creer que este se ha hecho solo? Solo porque Dios no se ve, la mayoría de las cosas tampoco se ven, pero Dios ha puesto la creación para que por medio de ella podamos ver, existe un Dios. Un ejemplo, ¿sabe qué es esto? Hay un montón de ramas que ahí están, ¿no? Es una casa. Es una casa. ¿Pero quién la hizo? Un castor.
Así, por eso ellos se meten por abajo del agua como túneles y ahí tienen su refugio. Ellos tienen la habilidad de hacer esto. Castores, abejas y aves son como que los arquitectos de la naturaleza. Ellos pueden hacer casas increíbles con lo que tienen a su alrededor. Si juntáramos a un castor, a una abeja y a un ave, ¿cuánto se tardarían en hacer esta casa? ¿Cuánto tiempo ellos se tardarían en hacer esta casa? Pongámoslo más fácil. ¿Cuánto se tardarían en hacer solo el diseño de esa casa? Ok, vamos a decir que el castor, la abeja y el ave pueden vivir 100 millones de años. ¿Les alcanzaría para solamente hacer el plano de esta casa? No tienen la capacidad intelectual. Sin importar el tiempo, no hay el poder para hacer estas cosas. Entonces, esta casa, ¿quién sí tiene la sabiduría, conocimiento y poder para hacer esto? El ser humano. El hombre sí tiene, el ser humano, la capacidad de hacer todo esto. Ahora si vemos todo el planeta Tierra, si los hombres pudieran vivir 100 millones de años, ¿podrían crear un planeta igual? Ok, no hablemos del planeta igual. Pueden crear, aunque sea una sola gota de agua, una máquina que cree una sola gota de agua sin necesidad de sacarlo de la naturaleza. Eso imposible. Pero ¿quién sí tiene la capacidad de crear todo un universo? Dios. Dios. Sí. Por eso, imaginando que ellos tuvieran la habilidad de hablar, viendo esta casa, dijeran que se hizo sola, ¿cómo se sentiría el arquitecto que la hizo? Estos animales tan torpes, ¿no? Así. Entonces, también así. Los hombres como muy necios, este mundo así se hizo solo. Por eso Dios desde el cielo está diciendo qué pasó aquí, ¿no? Y todo eso. Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas Dios. Es Dios. Realmente, si nos ponemos a pensar, el ser humano nunca ha creado nada, sino que de la misma naturaleza ha juntado las cosas para hacer otra cosa. Quiere decir, el ser humano tiene la capacidad de modificar, pero no tiene la capacidad de crear. Solo Dios es el que ha hecho todas las cosas e hizo una tierra tan perfecta para que el ser humano la pudiera modificar y sacar provecho de toda ella. Así de perfecta la hizo Dios. Vamos a ver un video.
también. Por eso, el que hizo todas las cosas es Dios. Pensémoslo bien. Los animales tienen su inteligencia, tienen su instinto, ¿no? Es lógico, tienen vida, eso es totalmente lógico. Pensemos solo en esto. Una manzana, ¿de dónde salió? De un árbol. Ese árbol, ¿de dónde salió? De una semilla. Pero esa semilla, ¿de dónde salió? De otra manzana. Y así nos vamos, ¿no? Así nos vamos. Quiere decir, la vida sí puede dar a luz la vida. ¿Ha visto un árbol de piedras que uno pueda sembrar? No es así. Entonces, si este mundo está lleno de vida y de inteligencia, ¿qué quiere decir? Este debe provenir de una vida y una inteligencia más grande. ¿Cómo de algo que no piensa, como de algo que no tiene inteligencia ni vida? ¿Cómo puede salir la vida de ahí? ¿Cómo puede salir la inteligencia de ahí? Eso no es posible. Quiere decir, nosotros provenimos de una vida y una inteligencia más grande. Significa Dios ha creado todas las cosas y esta creación es la evidencia. ¿Por qué? Las condiciones que hicieron posible la vida en la Tierra son estas: agua en estado líquido, la distancia entre la Tierra y el Sol y también las dimensiones de la Tierra. Sí, atmósfera, elementos químicos y un campo magnético. Pero estas dos, la distancia entre la Tierra y el Sol, casi 150 millones de kilómetros de distancia. Y también las dimensiones, significa el tamaño. ¿Por qué? La Tierra, con respecto a su tamaño, entra perfectamente en lo que se le llama la zona habitable. ¿Por qué? Un poco más adelante, el agua que hay en ella se hace vapor. Un poco más atrás, más alejado, el agua que hay en ella toda se hace hielo. Está en la zona perfecta donde puede haber agua en estado líquido, también en estado del hielo y en estado del vapor. También la distancia es la distancia perfecta. Entra en la zona habitable, una zona que se creó exclusivamente para la tierra. Por eso el Señor dijo esto. Job 38:5, ¿quién ordenó sus medidas? El tamaño de la tierra. ¿Quién extendió sobre ella? Cordel. El cordel era lo que nosotros ahora ocupamos como un flexómetro. En ese tiempo ocupaban el cordel como una medida para estar midiendo y todo eso. Quiere decir, ¿quién ordenó su tamaño y quién le puso la distancia exacta para que de verdad pudiera ver en ella la vida? Dios. Por eso el Señor dijo, tan solo medite en su tamaño y en su distancia y debe llegar a esta conclusión, que Dios es el que ha creado la tierra y le dio el orden perfecto y la puso en el lugar perfecto. Job 12 del 7 al 9. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Entonces, si uno checa el instinto, comportamiento e inteligencia de los animales, ahí uno se dará cuenta. Esto solamente lo tuvo que haber hecho Dios. Esto de verdad es la mano de Dios que se refleja en todas estas criaturas. Aquí. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí está diciendo, Dios sí formó al hombre del polvo de la tierra. Uno no podría pensar que esto es solamente como algo poético o algo que significará otras cosas, por una razón. Si uno checa los elementos químicos de nuestro cuerpo, comparándolos con los del suelo, se encuentran los mismos elementos químicos. Quiere decir, nuestro cuerpo de verdad
proviene de la tierra. Nuestro cuerpo de verdad proviene del suelo porque tiene los mismos elementos químicos. Pero también está diciendo, y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué es aliento de vida? Es lo mismo. Es la imagen que Dios puso en nosotros. Quiere decir, a diferencia de toda la naturaleza y de todos los animales, en el ser humano Dios puso su imagen. En otras palabras, como vimos Juan 4:24, Dios es espíritu. Quiere decir que Dios puso el espíritu dentro de nosotros. Y eso es lo que nos distingue del resto de la creación. En otras palabras, eso nos hace lo más valioso que Dios ha creado porque puso dentro de nosotros su imagen, el espíritu a la imagen de Dios. Quiere decir, los seres humanos no solamente tienen su cuerpo, su inteligencia, sino también tienen el espíritu. Cada uno de nosotros sí tiene el espíritu a la imagen de Dios, lo cual nos hace sumamente valiosos delante de Él. ¿Cómo nosotros podríamos estar seguros? ¿De verdad yo tendré la imagen de Dios? ¿De verdad yo tendré el espíritu? Primero que nada, por la conciencia. El resto de los animales, ellos no han desarrollado la conciencia. En otras palabras, no son conscientes de su entorno como nosotros. Ellos, como no tienen este tipo de distinción entre moralmente lo bueno y moralmente lo que no es bueno, ellos solamente actúan por su mero instinto. Pero también científicamente no se sabe hasta ahora ¿por qué solo el ser humano es el que ha desarrollado la conciencia? Algunos dicen, es que el ser humano es tan viejo y por medio de la evolución desarrolló la conciencia, pero hay animales que son más viejos que el ser humano según ellos y no desarrollaron esto. Esto es algo exclusivo del ser humano. Pensemos y meditemos bien en esto. Por ejemplo, si usted pasa por el Zacatal en el atardecer, ¿cómo se ve ese paisaje? Tan hermoso. Se emociona si ve un delfín, ¿no? Algo así. Qué tan bello. ¿Algún otro animal podría distinguir esa belleza? ¿Algún otro animal podría disfrutar de un atardecer? A las mujeres en su cumpleaños, no día de la mamá, no sé, sus hijos, esposo, así, le dan un ramo de flores muy preciosas. ¿Qué siente la mujer, la dama? ¿Qué siente? Tan bonito. Usted le da un ramo de flores a su perrito. ¿Él puede distinguir esto? No, no puede así. Solo el ser humano es consciente de esto por una razón. Porque al tener la imagen de Dios, toda la creación fue hecha para Él. Por eso Dios le dio la capacidad de que Él esté consciente de esta creación. Porque Dios todo lo ha hecho para Él, para hacerle ver, tú eres mi creación más importante, todo lo hice para ti. Por eso tú eres el único que lo va a poder distinguir. Eso es la conciencia. También la conciencia significa, tiene el deseo de buscar a Dios. Sin importar el periodo de la humanidad, todos han tenido la necesidad de creer en algo. Todos han tenido la necesidad de creer en un ser superior. Quiere decir, tiene la imagen de Dios. Y eso nos hace sumamente valiosos ante el Señor. Aquí, entonces, nosotros somos la creación más importante de Dios. Pero, entonces, ¿por qué nuestra vida tiende a ser tan dura y tan difícil? De hecho, se hizo un estudio donde dice que el hombre pasa 4 veces más de tiempo triste que todo de ser feliz.
Quiere decir que cada que una persona es feliz, 4 veces estará triste en toda su vida. Entonces quiere decir que el ser humano pasa más tiempo de tristeza que de una verdadera alegría. Dice que pasa más tiempo llorando que más tiempo sonriendo y estando alegre. Y uno se pone a pensar en esto. A ver, si yo soy la creación más importante de Dios, ¿por qué tengo tanta preocupación? ¿Por qué he sufrido tanta injusticia? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto problema y todo eso? Si los animales no son lo más importante delante de Dios y ellos ni se preocupan solo por comer y reproducirse, pero uno tiene el trabajo y tiene su familia y uno no puede declarar, ya soy la persona más feliz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La misma Biblia dice esto. Salmos capítulo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y... Es decir, la misma Biblia está testificando esto. El ser humano sufre mucho. Tiene la imagen de Dios, pero sufre mucho. La misma Biblia está diciendo, si resumimos la vida del ser humano, esta es molestia y trabajo. Y su vida pasa tan rápido y en cualquier momento se puede acabar. Un estudio en Inglaterra sacó que cada 2 segundos está muriendo una persona en el mundo. Cada 2 segundos se está muriendo una persona. Pensémoslo bien. La probabilidad de que nosotros pasemos a ser parte de esa estadística es muy alta. Nosotros podríamos asegurar al 100% que mañana también estaremos vivos. No podríamos realmente asegurar esto. La muerte puede venir en cualquier momento. Por eso la vida del ser humano como que es molestia, es trabajo y de repente puede volar e irse. ¿Por qué pasa esto? Aprendimos hace un rato polvo de la tierra y también aliento de vida. Quiere decir, hay la cosa del cuerpo y también hay la cosa del espíritu. Pero ¿qué nos hace tan valiosos delante de Dios? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. Entonces, desde ahí parte todo esto. Aquí, esta imagen que Dios puso dentro de nosotros, hay que pensarlo bien. Aprendimos, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera, venga. Y el que tiene sed, tome del agua de la vida. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces Dios preparó el regalo de la vida eterna. Nos dio su espíritu, nos dio imagen de Dios. Y a esa imagen de Dios le puso un deseo: obtener esta vida eterna. Entonces, el hombre, su vida es molestia y trabajo porque no le ha dado satisfacción a su espíritu. Aquí, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso dentro de nosotros, puso dentro de nuestro corazón el deseo de vivir eternamente. Entonces Dios tiene la vida eterna. Dios puede dar la vida eterna. Quiere dar eso. Y aparte, dentro de nosotros puso el deseo de querer obtener esa vida eterna. Entonces, lo que nos distingue a nosotros es el espíritu. Por eso, si checamos esto, lo del cuerpo, si le damos comida, dinero, fama, poder y trabajo, nos da solo una satisfacción temporal y ya. ¿Por qué? Un animal, se dice que un animal, si tiene su comida, su agua y también tiene su pareja, con eso él puede ser feliz. Tan sencillo. Si él tiene su alimento y su pareja para reproducirse, él puede llevar una vida feliz. Pero el ser humano aún obtiene dinero, aún tiene su familia, sigue derramando lágrimas. Aún el ser humano tiene estas cosas, pero
llegan como esos momentos de tristeza, amargura, depresión, como un hueco en el corazón, como me hace falta algo, no me siento tan feliz. ¿Por qué? Tengo mis hijos así, pero también tengo tanto dolor. ¿Por qué es diferente? Porque nosotros tenemos espíritu. Quiere decir, este espíritu tiene un deseo, el deseo de buscar a Dios y de obtener la vida eterna. Si este espíritu obtiene la vida eterna, ha cumplido su deseo. Entonces, sí puede declarar, yo soy la persona más feliz. Pensémoslo bien. Cuando una persona, un hombre o así, como se inventa una cosa, ¿qué es primero? ¿Como la invención o el propósito? ¿Qué será primero? En la vida de una persona, ¿el propósito o la invención? ¿Qué hacen los hombres? ¿Primero crean máquinas y luego le dan su propósito? ¿O primero hay la necesidad de algo? Se necesita esto y con eso crean la máquina, ¿no? Primero es el propósito y luego se crea el instrumento o el objeto también. Con nosotros pasa lo mismo. Un error sería pensar, yo me pongo mis propio propósito de vida. Yo me doy mi propio propósito de vida. No es así. Hay que preguntarle a nuestro creador, ¿con qué propósito tú me creaste? Porque está diciendo, Dios primero tuvo el propósito y luego nos creó. Entonces habría que preguntarle a él, Señor, ¿tú por qué me hiciste nacer aquí en Ciudad del Carmen, en esta ciudad? ¿Por qué me hiciste nacer en medio de esta vida tan difícil? ¿Por qué me has dado esta cosa? ¿Por qué me has dado esto? Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Es este. Dios nos creó con el propósito de obtener la vida eterna. Ese es el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos creó para que pudiéramos obtener la vida eterna. Entonces hay vida eterna, tenemos ese deseo y ¿qué es lo que nos va a unir? La palabra de Dios. Es lo que nos va a dar, nos va a hacer cumplir ese propósito. Por eso, si uno obtiene la vida eterna, su espíritu tendrá la satisfacción verdadera y eterna. Entonces, Mateo 11:28. Vamos a leerlo juntos, por favor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estáis trabajados, ¿esto qué significa? Todos los que están llenos de aflicción, todos los que están trabajados en amargura, tristeza y todo eso. ¿Qué son los cargados? Todos los que están llenos de pecado también. Todos los que ya se hartaron, ya se hastiaron de llevar una vida de pecado, el Señor está diciendo, venid a mí. ¿Qué significa venid a mí? Es lo mismo. Escudriñad las escrituras. ¿Ha escuchado esta frase? ¿Hay que acercarse más a Dios? Sí. ¿Y uno qué piensa? ¿Hay que acercarse más a Dios? ¿Cómo? Si me acerco a esta iglesia, si me empiezo a hacer las buenas obras. No. Escudriñar las escrituras es venir a mí. Acercarse a Dios es acercarse a la palabra de la Biblia, porque Dios y la Biblia son inseparables. ¿Qué tan cerca esté de la Biblia? Significa qué tan cerca estoy de Dios. Entonces, por eso el Señor dice, venid a mí, significa venga a la Biblia, venga a las escrituras. Entonces tendrá la vida eterna. ¿Qué significa? Y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Entonces, por eso el Señor parece que nos dio una vida muy dura. Parece que nos dio una vida llena de injusticias. Cada problema, cada injusticia, cada tristeza, ¿qué es? Venid a mí, venga a mí. Por eso el Señor ocupa todo ese problema para decirnos, venga a mí, porque yo le puedo hacer descansar. Entonces, aquí el Señor está diciendo, Él nos hará descansar cuando nosotros podamos obtener la vida eterna por medio de las escrituras. Ese es el propósito de este seminario. ¿Ahora tienes sueño? Poquito, ¿no? Así, por eso hoy le tengo una buena noticia. Hoy acabamos hasta acá, ¿sí? Entonces,
ha sido el primer día del seminario. ¿Se aburrió mucho? Ay, poquito, ¿no? Así. Pero mañana es más interesante, ¿sí? Por eso, entonces, espero que también mañana puedan venir y participar juntos en este seminario de la Biblia. Entonces, ¿mañana va a venir? Alguien a veces me responde, si Dios quiere, pero Dios sí quiere, ¿no? ¿A vos Dios me va a decir, no quiero que vayas a escuchar mi palabra? No, falta que uno quiera, ¿no? Entonces, ¿mañana va a venir? Sí, sí, por eso, así. Entonces, nosotros aprendemos hasta acá. Así como iniciamos con oración, vamos a terminar orando juntos. ¿Para qué? Agradecer a nuestro Dios. Entonces, de la misma manera, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, inclinamos la cabeza y solo yo hago la oración pública. Los demás en silencio. Oramos juntos. Señor, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido este primer día del seminario de la Biblia. Nosotros estamos aprendiendo que de verdad tu palabra es verdad. También hemos aprendido, tú nos creaste con el propósito de obtener la vida eterna. De verdad, esta semana queremos cumplir ese propósito para ser la persona más feliz. Ayúdanos, por favor, a venir hasta el día viernes para escuchar la palabra. Pon en nosotros el corazón que tenga la voluntad y también permítenos la vida y también, por favor, permítenos el tiempo para que podamos venir y escuchar tranquilamente tu palabra. Cuida a todos los que se retiran para ir a sus hogares, cuida mucho sus pasos y hazles llegar con bien. También agradecemos que la distancia no sea un impedimento y por los que están escuchando a distancia por medio de vía Zoom, te agradecemos que hayas puesto esto en sus corazones. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces ha sido hasta